Bueno, vamos a reaccionar a este hereje, ya que niega la divinidad de Cristo y niega la Trinidad. Así que enseguida comenzamos. Muy buenas tardes, hermanos. Os saludo con la paz del Señor. Ahora vamos a reaccionar a este señor hereje, ¿vale? Ya que este es del grupo HS de los Head and Shoulders. Y vamos a ver si realmente se mantiene lo que él dice. Y aquí vamos a escuchar un pedacito de lo que él tuvo un debate. Y vamos a ver y vamos a analizar lo que realmente dice las escrituras. Escuchemos, por favor. Sí, el varón que está allá abajo. Micrófono, contienda, adelante. Contienda, ok. ¿Sí se escucha bien, verdad? Adelante. Sí, claro. Ok. 3, 2, 1. Señor Contienda, ¿Dios es carne, sí o no? Sí, de acuerdo a lo que dice Juan 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo a lo que dice Excelente. Juan. Dios es carne. Cuando Jesús dijo que Dios es espíritu, ¿mintió Jesús, sí o no? Muy bien, empezamos. Dice si Dios es carne, ¿vale? Esa es lo que este hereje habla. Pero vamos a ver si Dios es carne. Vamos al texto bíblico. Nos vamos al Evangelio de Juan.
capítulo 1, esto vosotros ya conocéis de memoria. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora ¿quién es el verbo? ¿De quién está hablando el Evangelio de Juan? Y si nosotros vamos al versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el apóstol Juan nos está poniendo a nosotros, ¿vale?, que Jesucristo es no solamente Dios, sino que ese Dios vino evidentemente en carne. ¿Qué quiere decir vino evidentemente en carne? Vino como ser humano, nació como hombre. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, veremos lo que la Biblia habla acerca de la divinidad de Cristo. Ya que este hereje de los Head and Shoulders, ¿vale?, él niega que Jesucristo es Dios en la tierra. Pero ¿qué dice Juan 1:1? Lo acabamos de leer. Dice, en el principio era el verbo. Cuando Juan habla de en el principio, está haciendo una clara referencia a Génesis capítulo 1, versículo 1, en el cual dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí el Evangelio de Juan apunta a ese principio, pero nos está diciendo que ese Dios, ¿quién es? Es Jesús. Y digo, en el principio era el verbo, sabemos que el verbo o la palabra es Jesús, era con Dios, haciendo una diferencia entre el Padre y el Hijo. Y luego dice, y el verbo, o sea Jesús, era Dios. Aquí no hay ninguna ambigüedad. El verbo, el logos, no solo está con Dios, ¿vale?, sino es Dios. Y unos versículos más adelante dicen, y aquel verbo, o sea Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el Juan 3:16, Dios envió, ¿no?, ¿a quién? A su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, la pregunta que siempre se hacen los herejes, como este tío, ¿vale?, y los musulmanes y los judaizantes, si Jesús afirmó alguna vez su propia divinidad. Vamos a los textos. Y la respuesta es que sí. En otras palabras, ¿Jesús dijo que es Dios? Claro que sí. Juan capítulo 8, versículo 58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué le querían matar? Porque sabían los judíos que se estaba adjudicando el nombre de Dios. Jesús usa el nombre divino revelado en el Éxodo 3, versículo 14. Por eso los judíos quisieron matarlo. Entendieron perfectamente que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Muy bien. Ahora, si nosotros nos vamos a Juan, capítulo 10, versículo 30, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Dijo, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué quiere decir esto? Que este uno somos no es uno en un propósito, como los testigos dicen, no, sino está hablando de la misma esencia que Él tiene juntamente con Dios.
Por eso la reacción de los judíos, y ellos sí han entendido las palabras de Jesús, y ellos lo quieren matar por blasfemia. ¿Por qué por blasfemia? Porque evidentemente Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Muy bien, segunda referencia que nuestro Señor Jesucristo habla de su divinidad, cosa que este hereje Head and Shoulders lo niega, ¿vale? Ahora, aquí claramente es adorado. Y no solo es adorado nuestro Señor Jesucristo, sino acepta la adoración. Y sabemos que solo Dios recibe adoración. Y sin embargo, Mateo capítulo 14, versículo 33, dice el texto, los discípulos lo adoran. ¿A quién adoran? A Jesús. Y sabemos que la adoración, dentro del contexto del pensamiento judío, solamente es exclusivamente a Dios. Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás confiesa que no solamente ese Jesús resucitado es su Señor, sino también su Dios. Por eso le dice, Señor mío y Dios mío. No es como ese hereje de Selvin dice, oh, es un exclamo de admiración, ¿no? Como cuando ves algo te impacta, oh Dios mío, no, esa es una tontería. Pero bueno, este hombre, o este hombrecito, el Chapulín Colorado también que le digo, niega que Jesucristo evidentemente es Dios en la tierra, ¿vale? Niega la Trinidad. Y hay un común denominador en todos los herejes. El que niega la Trinidad, niega la divinidad de Cristo. Ejemplo, los unicitarios, los judaizantes, los unitarios, y este personaje, no sé qué será, niegan la Trinidad y por ende niegan la divinidad de Cristo. Ahora, los apóstoles proclamaron que Jesús es Dios. ¿Vale? Eso también es una pregunta que nosotros debemos hacernos para, en cierta manera, ir al documento bíblico y evidenciar si realmente Jesús es o no es Dios. El apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 2, versículo 9, cosa que este señor no tiene ni idea de ese versículo. Y dice, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir este texto? Este texto está enseñando que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Por qué verdaderamente hombre? Porque Jesús nació de mujer. Gálatas 4:4. ¿Y por qué verdadero Dios? Porque el mismo Juan, en Juan capítulo 1, versículo 1, habla de que Jesús evidentemente es Dios. Por eso es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y si voy a usar un tecnicismo de la garganta teológico, esto se conoce como la unión hipostática. Vale, muy bien. Ahora, ¿qué dice en Tito capítulo 2, versículo 13? Hemos visto claramente que el apóstol Juan afirma que Jesucristo es Dios, ¿vale? Ahí tuviese problema este hereje, evidentemente tuviese que arrancar todo el libro de Juan. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? En Tito capítulo 2, versículo 13, dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es
un texto explícito en que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce que el Señor Jesucristo es nuestro Dios y Salvador, cosa que este señor lo niega. Muy bien. Ahora, otro texto, Hebreos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué es lo que enseña Hebreos capítulo 1, versículo 8? Dice, mas del Hijo dice, ¿quién está hablando aquí? El Padre. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El mismo Padre eterno le llama Dios al Hijo. Y esto prácticamente es un versículo que rompe con todas estos herejes que niegan o que quieran en cierta manera ensuciar lo que vendría a ser el Señor Jesucristo. Judaizantes, unicitarios, herejes como los Head and Shoulders. Evidentemente la Biblia los refuta, porque la Biblia está diciendo específicamente, no solo por palabras de Jesús, sino el mismo texto bíblico nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Ahora, solo Dios puede hacer lo que Jesús hace. Y esto también debemos nosotros de ponernos a pensar. Por ejemplo, Dios perdona pecados. Sí, solo Dios puede perdonar pecados. Pero vemos que en Marcos capítulo 2, versículos del 5 al 7, nuestro Señor Jesucristo perdonó pecados. Y este es un atributo exclusivamente de Dios. Dios da vida eterna. Y vemos que aquí, hablando de Jesús, Jesús nos da la vida eterna. Y esto está en Juan capítulo 10, versículo 28. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Nos está mostrando a nosotros la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de este hereje, el texto bíblico es irrefutable, señores. Ahora, ¿quién va a juzgar al mundo? Solo Dios puede juzgar al mundo, pero vemos aquí en Juan capítulo 5, 22, que el juicio se le da al Hijo, haciendo una clara referencia de que solamente el Creador puede redimir a su creación. El Creador tiene toda la potestad de juzgar a su creación. Otro texto más que evidentemente Jesús es eterno. Vemos que Dios es eterno. Pero en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18, vemos que Jesús es eterno. Y esto rompe con esa teoría de los unicitarios que tienen a un Jesús que no es eterno. Pero sin embargo, Jesús es el Padre. Una gran contradicción, evidentemente, en esta doctrina herética. Y bueno, hablando del Head and Shoulder, todo este argumento bíblico, tuviese que distorsionarlo o arrancarlo de las Escrituras. Si Jesús no fuera Dios, todo esto, lo que acabo de leer, sería una vil blasfemia. Pero si es Dios, entonces nuestro Señor Jesucristo es no solamente el verdadero Dios, sino nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Rey, tal como las Escrituras hablan y testifican de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué conclusión nosotros podemos llegar? Simple y llanamente que Jesús no es un Dios menor, primeramente, como los testigos de Jehová enseñan en Juan capítulo 1, un Dios con minúscula, sino Jesús es el verdadero Dios. Tampoco Jesús es un profeta, como dicen los musulmanes en el Corán, sino que Jesús es Dios. Tampoco es la primera creación, como dicen otras sectas. No, sino Jesucristo
es Dios. Es Dios, como a este hereje lo niega, es Dios hecho carne. Él dice, ¿dónde dice un Dios de carne? Haciéndose burla de nuestro Señor Jesucristo, este Head and Shoulders, el chapulín colorado. Pero dice claramente el texto bíblico que es Dios hecho carne. ¿Qué significa esto? Que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Una sola persona con dos naturalezas. Cosa que estos herejes obviamente van a negar y van a confundir. Ahora, Romanos capítulo 10, y esto es irrefutable, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo yo voy a obtener la vida eterna? ¿Cómo yo realmente voy a acceder a la salvación? Conociendo y creyendo en ese verdadero Jesucristo de la Biblia, en el cual es Dios mismo hecho carne. Por eso Jesús dijo, el que no cree que yo soy, morirá en sus pecados, Muy bien, hasta ahí estamos hablando. Ahora, vamos a ir a escuchar algo más de lo que este Señor habla. Pero ya he dado una breve explicación sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No mintió. Jesús No mintió. Si Jesús dice que es espíritu y usted que es carne, ¿quién está mintiendo, usted o Jesús? Ninguno de los dos, porque me basé en Juan 1:14. ¿Quién está mintiendo si Jesús dice que es espíritu y usted que es carne, Jesús o usted? Muy bien. La objeción que dice, ¿no? Si Jesús, ¿quién está mintiendo? Jesús dijo que Él es espíritu, o que Dios es espíritu. Y sin embargo, el otro hermano dijo que Dios vino en carne. Pero vamos a ver el contexto. Porque aquí hay una confusión y una manipulación, ¿vale? ¿Cuál es el contexto? El contexto de ambos pasajes son contextos totalmente diferentes. Si vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 1, el prólogo de Juan, del 1 al 18, el guapo de la película es Jesús, ¿vale? Ahora, Dios es espíritu, ¿vale? Y esto es interesante. Esta es una declaración fundamental de la revelación bíblica. ¿En qué sentido? Ahora lo vamos a mirar. Juan capítulo 4, versículo 24. Justamente estamos en el mismo evangelio de Juan, en el que Juan escribe sobre Jesús, que Jesús es Dios hecho carne. Pero en el mismo libro habla que Dios es espíritu. La pregunta es, ¿habrá una contradicción del capítulo 1 al capítulo 4? Claro que no. Ahora vamos a ver el por qué no hay una contradicción. Pero así, estos herejes siempre van a querer confrontar textos bíblicos. ¿Por qué? Porque no le conviene ir al contexto de cada versículo o de cada libro o de cada capítulo. Por eso los tengan cuidado con esta clase de manipuladores y mentirosos. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. ¿Esto quién lo dijo? Jesús. Jesús estaba ¿dónde? Estaba en la tierra. Ese verbo hecho carne estaba teniendo una conversación con alguien. Y dice esto y declara esto. Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Ahora, Jesús no dice que Dios tiene espíritu. ¿Vale? Ojito con eso también es muy importante. Sino que su naturaleza de Dios es espiritual.
¿vale? No está limitado a la materia, no está limitado Dios al espacio, no está limitado Dios al tiempo, ¿vale? No es un ser físico, ni tampoco un ser creado. Esto es, digamos, un panorama y un contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo está hablando de la naturaleza de nuestro Dios. Estas son cualidades que a Dios le hacen Dios, para empezar. Ahora, ¿qué significa que Dios sea espíritu? ¿Vale? 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17 dice: al Rey eterno, inmortal, invisible. ¿A quién se está refiriendo este texto? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se está refiriendo el texto? ¿Vale? Muy bien. Dios no puede ser visto en su esencia. Por eso las escrituras dicen: nadie vio jamás a Dios. Cuando se revela, lo hace de forma como nuestro Señor Jesucristo vino en carne. Por eso nuestro Señor Jesucristo es la imagen de ese Dios invisible. Por eso Jesús declara: todo el que me ha visto a mí, le ve al Padre. No está diciendo que Él sea Padre, sino se está mostrando realmente cómo es el Padre, ¿vale? En ese sentido, son dos contextos totalmente diferentes. Dios está identificando en el sentido espiritual, y también Jesús se identifica en el sentido de la encarnación. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero no olvidemos que la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a estar con nosotros, o sea, con los millones y millones de cristianos hasta el fin del mundo, haciendo referencia a su divinidad, ¿vale? A su omnipotencia, a su omnisciencia, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, esto ya está aclarado. Lo que realmente está diciendo es una manipulación, haciendo que el texto bíblico con otro texto bíblico se peleen, o haciendo mentiroso a Jesús, o haciendo mentiroso al propio apóstol, ya que Juan escribió que Dios vino en carne. Muy bien. Sigamos escuchando, a ver, ¿qué más van a decir? Ninguno de los dos. Me basé en Juan 1:14. Y uno dice que es carne y otro que es espíritu. ¿Están contradiciéndose o es lo mismo? Ya le dije que no. Ya le dije que me basé en Juan 1:14. Juan 1:14 dice que Dios es carne ahí. Ahí dice que el verbo es carne. Sí. Ojito con esta gente, ¿vale? Dice Juan 1:14, dice que Dios es carne. Explícito. Por eso digo, los manipuladores siempre van a ir ahí. Juan capítulo 1 y versículo 14 sí lo dicen. En Juan 1:1 declara Juan que el verbo es Dios. Y el versículo 14, que ese verbo se hizo carne. Que el Dios mismo se hizo carne. Esto es el gran misterio de la piedad, como dice otro texto bíblico. Pero vamos a seguir escuchando. Si tú dices que Dios es carne. Jesús es el verbo. Y Jesús es el verbo. Y En mi tiempo, gracias. Sí, por eso. Okay. Oiga la pregunta bien. Juan 1:14, me preguntaron explícito. Déjale, continúa. Excelente. Dilo, Gerardo. Entonces yo le digo a Raúl De dicotomías, ¿verdad? Sí, él tiene derecho, porque ¿cómo se va a defender? Tú déjalo. Ahora, Eso hizo él conmigo. Sí, mira, de la misma manera que tú le llegaste a responder a Gerardo, yo te estoy respondiendo a ti.
Correcto. Entonces tú continúa, claro. Sí. Continúa. Respóndame al texto que le pregunto. Yo pregunté de Ajá. Juan 1.14. Juan 1.14 Ajá. dice que Dios es carne, ¿sí o no? Sí. Porque Juan 1.14. Quiero que lo lea y se detenga donde diga eso. Le voy a dar el tiempo. Léamelo Ok. y deténgase donde dice eso. Ok, sí. Explícito. Juan 1.14. Y aquel verbo, aquí dice verbo, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a Juan 1.1, que es el que es Dios, el que usted No dijo pregunté que es explicación. Dios. Yo dije, léalo. Claro que Muy bien, aquí dice claramente, muéstrame si Juan capítulo 1, versículo 14 dice que Dios es carne, ¿vale? Y cuando le menciona el versículo 1, dice, yo no quiero explicación, yo quiero que tú me demuestres en Juan 1:14 si es Dios carne. Y dentro del contexto, evidentemente, Dios es carne. Pero estos herejes lo niegan. Pero vamos a ver. Vamos a ir a profundizar un poquito más. Vale. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne. ¿Vale? ¿Recordáis la primera objeción? Jesús dijo que Dios es espíritu, ¿vale? Y claramente dice la objeción, o es espíritu o es carne. ¿Por qué está diciendo esto él? Porque él no cree en la Trinidad. Él niega la Trinidad y niega que Jesucristo es Dios. Ahora, cuando dice Dios que es espíritu, ¿vale? El Padre es espíritu, ¿vale? El Hijo es Dios eterno que se encarnó, cosa que estos señores van a negar. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios Espíritu. Un solo Dios en tres personas de la misma naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, se me ha ido el texto, ahora voy al texto. Por eso Juan capítulo 1, versículo 1 nos habla, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es el contexto. Y ese verbo, y aquel verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo yo puedo manipular las escrituras? Sencillamente mutilando las escrituras. Haciendo lo que él dice. Muéstrame en Juan 1:14 que diga que Dios es carne. Solamente ese hermano debería leer, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que el verbo es Dios. No lo digo yo, sino lo dice el mismo texto bíblico. Ahora vamos a escuchar un poquito más de esto y vamos a ver qué podemos ir sacando y profundizando. Aunque son, no sé. Yo dije, léalo y deténgase donde dice, mi tiempo, cuando yo hablo se calla, Señor. Yo dije, léalo y deténgase donde el texto allí dice que Dios es carne, explícitamente. Ok, ¿Lo dice? me dijo usted que me detenga donde dice que Dios... Estos debates para mí, ciertamente, son muy infructuosos. ¿En qué sentido? Porque vemos claramente que no solamente va a negar el texto, sino va a manipular los textos bíblicos. Pero como él dice, él niega la Trinidad. Entremos al tema de la Trinidad. Vamos a ver qué es lo que postula la Trinidad. O veremos la pluralidad en el Antiguo Testamento. Empecemos por ahí, ¿vale? Para realmente entenderlo lo demás. Vamos a ver los textos de la pluralidad en el Antiguo Testamento. Oh, ¿qué pasó con esto?
aquí hay algo muy interesante, ¿vale? Está fallando mi... Está fallando, ¿eh? Un momentito, por favor, se me fue mi internet. Vale, muy bien. Dice claramente, vamos a empezar por algo interesante. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Nuestro Dios, Yahweh, o Jehová, como quieras llamarlo, uno es. ¿Vale? La palabra hebrea, echad, expresa una unidad compuesta, no una singularidad absoluta. Ahora vamos a ir a ejemplos del mismo término. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, los dos serán una, echad, una sola carne. La pregunta es, ¿cómo dos personas pueden ser una? ¿Vale? Aquí las matemáticas de Dios funcionan muy diferente a nuestro pensamiento racional, que nosotros siempre queremos racionalizar a Dios, ¿vale? Pero no podemos racionalizar a Dios. El término Elohim, ese vocablo en hebreo Elohim, es un vocablo plural. Y vamos a ver los ejemplos en las escrituras. Pero sigamos con el echad. Dice, en Números capítulo 13, versículo 23, un racimo de uvas. Un racimo, uno, de uvas. Muchas uvas, ¿vale? Muy bien, ahí se utiliza lo que vendría a ser el echad. Esa unidad compuesta. Muy bien. No olvidemos que es un solo Dios, una sola esencia, pero hay una pluralidad en esa misma unidad. No quiero utilizar muchos tecnicismos para que sea más claro. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, gracias. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice, hagamos. La pregunta son, Dios, ¿con quién estaban? Los testigos de Jehová dicen que estaban juntamente con los ángeles. Y no puede ser, porque el contexto del capítulo 1 es la creación de los cielos y de la tierra. Versículo 1. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Vale? Entonces, un ángel no es un creador, sino es una criatura creada. O sea, los ángeles no pueden estar. ¿Quiénes están ahí en Génesis 1:26? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me dirás, ¿de dónde? Si tú lees Juan capítulo 1, versículo 3, vas a ver que Jesús es el creador de los cielos y de la tierra. De todo. Y si tú lees Job capítulo 33, versículo 4, vas a ver que el Espíritu Santo, ¿vale?, es el que creó a Job. Entonces vemos claramente por qué Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Porque en ese hagamos al hombre está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Vale? Ahora, Génesis capítulo 3, versículo 22. Esto es interesante. ¿Qué dice? El hombre es como uno de nosotros. Ojito, el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. No olvidemos lo que dice la Escritura, que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir.
que vendría a ser Jesucristo. La revelación completa de Dios está en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento claramente se habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Una distinción del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el cual esas tres personas hacen un solo Dios. Pero vamos nuevamente al Antiguo Testamento, a esa pluralidad de la divinidad. Curioso. Dice, Génesis capítulo 11, versículo 7 dice, descendamos y confundamos. La pregunta es, ¿cuál es la intención? ¿Cuál fue la intención que en el Antiguo Testamento utilicen este lenguaje en plural? Desde las primeras líneas del Génesis hay una unidad y a la vez hay una pluralidad. Cuando dice Dios creó los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice que el Espíritu Santo está sobre las aguas y ya rompe completamente esa unidad y nos va en cierta manera mostrando esa divinidad en plural. Muy bien, sigamos. Isaías 6:8 dice, ¿quién irá por nosotros? Dice Isaías, no solamente el Génesis, sino dice Isaías 6:8 y es muy explícito. Dice, ¿quién irá por nosotros? Aquí no se trata de ángeles. Vemos que el hombre fue creado a imagen de Dios, no de los ángeles. Dios no comparte su gloria con ninguna criatura, Isaías 42:8. Pero ¿por qué el texto dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién ha descendido? Yeshua, Jesús, el Dios mismo, el Emmanuel. Dios se hizo carne. Vale, ahora, el tercer punto es interesante. El nombre de Dios ya revela una pluralidad. El nombre de Dios ya revela una pluralidad. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Elohim. Ojito, en el principio creó Elohim. Elohim, dije, es un vocablo en plural, ¿vale? Pero aquí hay algo interesante. Pero gobierna verbos singulares. Un mensaje claro, un solo creador, pero una pluralidad en su ser. Ahora, otro texto que es muy interesante es el ángel de Yahweh o el ángel de Jehová, que es distinto a la vez a Dios. El ángel de Yahweh, primeramente, habla con Dios. El ángel de Yahweh recibe adoración. Ojito, recibe adoración. El ángel de Yahweh perdona pecados. El ángel de Yahweh se identifica con el mismo Yahweh o con el mismo Jehová. Ahora voy a los textos. Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6 dice, el ángel aparece, pero es llamado Dios. Esto se llama una cristofanía, ¿vale? Es una... Bueno, voy luego a esos tecnicismos teológicos. Jueces capítulo 13, versículos 21 al 22 dice, hemos visto a Dios. Cuando le ven al ángel de Jehová, dice, tuvieron miedo y pensaban que iban a morir, porque sabían que el que ve a Dios muere. Y declaran, hemos visto a Dios. Pero no era Dios el Yahweh, sino era el ángel de Yahweh. Pero la pregunta es, ¿quién es ese ángel?
Yo quiero que ustedes analicen, lo piensen ahora. Génesis capítulo 16, versículos 7 al 13. Agar dice, llama al ángel el Dios que me ve. Agar reconoce al ángel y dice, Dios que me ve. Una distinción personal sin negar la divinidad, sin negar la deidad. O sea, es muy profundo lo que estamos ahora analizando, lo que dice el Antiguo Testamento, lo que nos revela el Antiguo Testamento. Ahora, el Espíritu de Yahweh como una persona divina. Esto también es muy interesante. Génesis capítulo 1, versículo 2, el Ruach de Dios, ¿vale? El Ruach de Dios. El Ruach de Dios no apareció en el Pentecostés, señores. El Ruach de Dios estuvo ya en la creación y aparece en el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis. Dice que el Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, se movía. Ahora, hay una materia que se llama neumatología. La neumatología es el estudio del Espíritu. Y aquí vemos la operación que solamente el Espíritu se da en 3 ocasiones muy importantes. Aquí, el contexto, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo, el Ruach de Dios, estaba preparando las aguas para la creación. Por eso Job dice, el Espíritu Ruach de Dios me hizo, me creó. Y este mismo Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, aparece en la venida y en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La misma operación del Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, el Ruach de Dios se posó sobre el vientre de María. ¿Qué estaba haciendo el Ruach de Dios? Preparando el vientre de María para la venida del Mesías, para la venida de Jesús. Y este mismo Espíritu Santo, este mismo Ruach de Dios, aparece en el capítulo 3 de Juan, en el cual, por el Espíritu Santo, nosotros somos una nueva creación. Para que veáis que la importancia del Ruach de Dios, del Espíritu Santo, en su obra creadora. El mundo, el universo, la venida de Jesús y el nuevo nacimiento de los creyentes. ¿Gracias a quién? A ese Espíritu creador, al Ruach de Dios. Muy bien. Por eso Isaías 63:10 dice, fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Miren, ya en Isaías 63 ya se revela la personalidad del mismo Espíritu Santo de Dios que se revela en el Nuevo Testamento. Dice, fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. No es como los testigos, una fuerza, ¿no? Es la fuerza activa de Dios. Una fuerza, señores, no se entristece. Una fuerza no actúa. Una fuerza no habla. A una fuerza no se le puede blasfemar. O sea, es una incoherencia tamaño... Casi digo una cuestión. Vale, muy bien. Ahora, el Hijo en el Antiguo Testamento revelado anticipadamente. ¿Por qué anticipadamente? Ojito a este hereje. El Hijo revelado anticipadamente. Esto igual destruye a los unicitarios. Salmo capítulo 2, versículo 7 y el versículo 12 dice, mi Hijo eres tú. Honrad al Hijo. Salmos 2,
versículo 7 y el versículo 12 nos está diciendo a nosotros, dice, mi hijo eres tú. ¿Quién está hablando ahí? Yahweh, el Padre. Y dice, honrad al Hijo. Estos herejes no honran al Hijo. Por eso dice, el que honra al Hijo, honra al Padre. Y el que honra al Padre, honra al Hijo. ¿Vale? Ahora, Salmo 110, versículo 1, dijo Yahweh a mi Señor. ¿Cómo es eso? Si sabemos que el Señor es Adonai y ese Señor es Dios. Dice aquí, dijo Yahweh a mi Señor. Yahweh, ¿con quién estaba? ¿Quién es ese Señor? Nosotros podemos determinar que ese Señor, evidentemente, es Yeshua. ¿Vale? Muy bien, Jesús mismo aquí aplica este texto a su persona. Y esto lo podemos hacer hacer la inferencia en Mateo capítulo 22, versículos 41 al 45. ¿Vale? Muy bien. Entonces nosotros podemos concluir que en el Antiguo Testamento ya se va revelando paulativamente una Trinidad explícita. ¿Vale? Ahora, muchos tienen dudas sobre la Trinidad. El concepto de la Trinidad y versículos en la cual nos muestran la Trinidad. Ahora vamos a ir a los versículos. Y esto es interesante. Como este hereje niega la Trinidad, niega la divinidad de Cristo, como los judaizantes, como los unicitarios y como todos esos herejes, la Trinidad, y hemos hablado de la divinidad de Cristo, de la pluralidad de Cristo. Hemos hablado que los mismos apóstoles, los autores bíblicos, afirman que Jesucristo es Dios. El mismo Señor Jesucristo habló de su divinidad, ¿vale? Y ahora vemos que la Trinidad es una verdad bíblica de que hay un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dicen gente que la Trinidad es tres dioses, no solo hablan desde su ignorancia, obviamente, sino que ellos bien saben que lo que nosotros postulamos es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. La Trinidad afirma un solo Dios, no tres dioses. Así sáquense esa tontería de la cabeza, estos herejes. Isaías 45:5 dice, yo soy Yahweh y fuera de mí no hay Dios. Esto lo dice claramente el texto. Y esto postula lo que vendría a ser la Trinidad. Ahora, la Biblia es radicalmente monoteísta. Y la Trinidad no rompe el monoteísmo. No lo rompe. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El Padre es Dios. Yo sé que ninguno de aquí, de los que están aquí presentes, van a negar esta verdad. Y Juan capítulo 6, versículo A. Por favor, den a la pantallita a las personas que están aquí. Me quieren bloquear. Ay. Vale, por favor, den a la pantallita. Me quieren bloquear. Vale. El Padre, dice, es Dios. Nadie va a negar absolutamente esto. Juan capítulo 6, versículo 27 dice, Dios el Padre. Muy bien. Ahora, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6 dice, para nosotros un solo Dios, el Padre. ¿Vale? Entonces, nadie va a discutir esto, que el Padre es Dios. Nadie. ¿Vale? Pero cuando se trata del Hijo, salen estos personajes, estos herejes, los que se hacen llamar HS, los Head and Shoulders,
Bien, los judaizantes, los, ¿qué se llama estos? Los unicitarios, los unitarios, y van a aparecer muchos, ¿vale? Los musulmanes. Pero cuando hablamos de Jesús, el texto bíblico me dice que Jesucristo es Dios. El texto bíblico me dice, así como el Padre es Dios, me dice que el Hijo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo era Dios. Y ese verbo, head and shoulder, se hizo carne. Juan capítulo 20, versículo 28 dice, Señor mío y Dios mío. ¿Vale? ¿Y dónde estaba Jesús? En la tierra. Cosa que dice que Jesús en la tierra no era Dios. ¿Vale? Colosenses 2.9, el apóstol Pablo dice, en él, o sea, en Cristo, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Esto qué significa? Que Jesús es verdaderamente hombre, nacido de mujer, Gálatas 4.4, y verdaderamente Dios, Juan 1.1. Hebreos 1.8, ¿qué dice del Hijo? El Padre dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, hemos visto que el Padre es Dios, claro que sí, nadie discute eso. Acabo de leer que Jesús, el Hijo, es Dios. Aquí es la cuestión, unos lo niegan, pero el texto es explícito, señores. Jesús es Dios, aunque haya gente como este hereje que lo niega. Ahora, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí, señor. Obviamente que este hereje va a negar también eso. Por Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. No olvidemos, ¿vale? Mentir al Espíritu es mentir directamente a Dios. Muy bien. El Espíritu de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Vale? El Espíritu de Dios. Sabemos que Dios es Espíritu. Pero aquí hace una referencia cuando dice las Escrituras, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿vale? Se está refiriendo no a Cristo, no está refiriendo al Padre, sino está haciendo una clara referencia al Espíritu Santo, al Ruach de Dios, a esa diferenciación entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Por eso dice 1 Corintios 3:16, el Espíritu de Dios mora en vosotros. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, el Señor es el Espíritu. No está diciendo que Jesús es Espíritu. Este es un ignorante. Este tío. No está diciendo que Jesús es Espíritu, sino esta referencia es al Espíritu Santo de Dios, ¿vale? Cuando tú no conoces teología, cuando tú no conoces o sacas de contexto, vas a hablar como este tío. Vas a hablar totalmente herejías y vas a hablar sandeces, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que el texto bíblico me está diciendo? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Habrá tres dioses? No, hay un solo Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un solo Dios, un verdadero Dios. Por el Juan 17:3, esto también dice este indocto, este ignorante. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios. ¿Qué dice? Al único Dios verdadero y a Jesucristo. Gracias. Este texto ignorante, Abel, no está descartando a Jesús como Dios, sino más bien está hablando que ese Dios verdadero es el Padre y es el Hijo. ¿Por qué dice, y esta es la vida eterna? ¿Que conozcan solamente al Padre? No, dice que conozcan a Dios
y conozcan a Jesucristo a quien has enviado. La salvación viene por alguien. Y ese alguien, ¿quién es? Es ese Dios verdadero. Y sabemos que el Padre es Dios verdadero. Sabemos que el Hijo es Dios verdadero. Como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Las mismas palabras de Juan 17:3. Solamente que en el texto habla explícitamente que Jesucristo es el verdadero Dios. Y ahora se los voy a demostrar. Esto a esas personas, como este ignorante, perdón que habla así, pero es mi celo por el Señor, no es otra cosa, ¿vale? Primera de Juan capítulo 5. Vais a ver que aquí dice las mismas palabras de Juan 17:3. Y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ojito, porque de tal manera Dios envió a su Hijo. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muy bien. Y dice, Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Primera de Juan 5:20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 17:3 me dice que el verdadero Dios es ¿quién? El Padre y también Jesucristo. No hay contradicción, señor hereje. Lo único que la contradicción está en su cabeza, porque no le da más para pensar. Muy bien, sigamos. ¿En qué estaba? Entre la distinción de las personas. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 16, versículo 17, dice, Jesús, aquí vemos que es bautizado. El Espíritu Santo desciende y el Padre habla. No es un solo personaje actuando en tres modos como los universitarios creen. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. La Trinidad explícita en un texto, en esa distinción de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que ellos forman un solo Dios. Juan 14, 16, 17. Esto es precioso. Dice, yo, Jesucristo dice, yo rogaré a yo. No, eso piensan los universitarios. Ellos tienen un Dios esquizofrénico que habla solo y se habla solo. No, dice Juan capítulo 14, 16, 17. Jesús dice, yo rogaré al Padre. Y Él, ¿quién? El Padre, os dará otro consolador. ¿Quién es ese otro consolador? Sabemos que es el Espíritu Santo. Distinción, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí, el modalismo no se rompe aquí. Ahora, ¿cuáles son los textos trinitarios explícitos? ¿Vale? 1. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres. En el nombre. Esto es singular. En el nombre, un solo Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? Un solo nombre en tres personas. Un solo Dios en tres personas. Este niega la Trinidad. Tiene que negar toda la Biblia. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor. Dice, la gracia del Señor. ¿Quién es el Señor? Luego dice, Jesucristo. El amor de Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. Nuevamente, la distinción. Padre, Hijo y Espíritu Santo
un solo Dios. En el Antiguo Testamento esto ya lo anticipa. Lo que hablé de la pluralidad. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Los tres estaban ahí presentes. Isaías 48:16 dice, y ahora me envió. Dice, mira, ahora, toma nota. Hereje, toma nota. Judaizantes, unicitarios, herejes, ¿vale? Isaías 48:16, todo aquel que niega la Trinidad. Dice, y ahora me envió Yahweh y su Espíritu. Isaías 48:16, hablando el siervo, y ahora me envió Yahweh y su Espíritu. 3 personas. Salmo 110, versículo 1, dice, Yahweh dijo a mi Señor. ¿Qué conclusión podemos dar de todo esto? Un solo Dios, 3 personas eternas, cada una que es plenamente Dios. Hemos visto textos que Dios es el Padre. Hemos visto textos que el Hijo es Dios. Y hemos visto que el Espíritu es Dios. Entonces, cada uno es plenamente Dios. Un Dios. No 3 dioses, ¿vale? Y que son distintos, pero no separadas. ¿Vale? No hay una contradicción, sino esto es una revelación. No olvidemos que el Nuevo Testamento vendría a ser la revelación completa de lo que vendría a ser ese Dios trino. Primera de Timoteo, capítulo 3, con esto termino, versículo 16, dice, Dios, escuche, señor hereje, ¿vale? O los que son fans de este tío, grábenme. Esto va dirigido a este hereje, a este Head and Shoulders. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, lo que él pedía, dice, Dios fue manifestado en carne. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 16, señor hereje, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Vale? La Trinidad, señores, no es un misterio para confundir, sino es una verdad para adorar a ese verdadero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí yo quería compartir con vosotros. Veo que hay algunos comentarios, os voy a leer ahora. Si hay algunas preguntas, os voy a responder. Pero lo que acabo de exponer sobre nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro amado Dios Jesucristo, lo voy a subir a mi YouTube, que podéis encontrar justamente en el TikTok. Pican ahí están todos los estudios que he hecho. Así que esto lo voy a subir, ¿vale? Allá y nada, voy a leer los comentarios y voy a responder. Y si alguien quiere subir, que suba. A ver qué nos dice, porque veo que hay comentarios, bastantes comentarios. Si hay alguna pregunta. A ver, Evangelio. Les da herejía, sí. Exactamente. Estoy muy de acuerdo con eso. Exactamente. Bueno, no hay preguntas aquí. Hay una conversación entre ellos. Abel no niega la Trinidad. Muy bien. Ahí está. Esto está bien. Espera, me voy a poner cámara aquí. Muy bien. Dice que Abel no niega la Trinidad. Uy. Espera, a ver si la encuentro. A ver si la encuentro. Vale, es de Mari Carmen. Es de Mari Carmen Sacó. Espera, voy a tratar de buscarla, ¿vale? El mismo Abel, cuando le hablan de la Trinidad, el mismo Abel dice, yo no creo en la Trinidad.
¿vale? Ahí. Y si no crees en la Trinidad, no crees en la Trinidad. Sí, el varón que está allá abajo. A ver, vamos a ver. Yo no ando con juegos para nada, por favor. No, yo tampoco. Cuando uno esté hablando, lo Responder. Juan 1.14, textual de carne, ¿sí o no? Ya hemos visto esto, ¿vale? A ver si le encuentro, tíos. Bueno, ya, es igual. Mira, al que ha escrito eso, lo voy a subir ese extracto, ¿vale? A mi muro, voy a reaccionar a algunas herejías de estos y lo voy a profundizar un poquito más. Solamente saber, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Y nada, hermanos, voy a reaccionar mañana también a otros videos. Y a ver, vamos a hablar de la Trinidad, de los unicitarios, de los judaizantes, reaccionar a las personas que atentan contra la fe cristiana, ¿vale? Y nada, muchas bendiciones y gracias por estar aquí.